Hola a todos, buenas tardes. Os quiero dar las gracias a todos y a todas por participar en este webinario sobre las competencias del personal evaluador de ahorros energéticos en el sistema CAE. En primer lugar, quiero daros la bienvenida y también dar la bienvenida a nuestro ponente de esta tarde. Hola Eduardo, encantada de saludarte. Hola Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues os voy a comentar un poco quién es Eduardo, el ponente de esta tarde. Eduardo es profesor del área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Energía de Bulo Veritas Formación. Es nuestro experto en energías renovables y en energía. Eduardo es ingeniero superior industrial con la especialidad en organización industrial. Además es Project Manager profesional y miembro del Project Management Institute. Además es uno de los profesores del curso de Lean Six Sigma Green Belt y es auditor de ISO 21502 y ISO 50001 de sistemas de gestión de la energía. Eduardo tiene una amplia carrera profesional y en los últimos años es uno de nuestros expertos, como os comentaba, tanto en energía como en gestión de proyectos. Estoy segura que este webinar va a ser muy interesante y si estáis interesados en seguir formándoos en esta materia, comentaros que los días 2 y 3 de abril llevaremos a cabo un curso de aula virtual sobre el sistema de certificados de ahorro energético CAES. Por si alguno de vosotros os resulta interesante, en el chat os vamos a dejar el enlace de nuestra web. Y sin más, doy paso a Eduardo para que empiece con este webinario. Quería comentaros, no obstante, que al finalizar la exposición de Eduardo habrá un turno de preguntas y respuestas. Podéis ir escribiendo en el chat correspondiente de PIR aquellas cuestiones que os puedan surgir y al final del webinar, pues Eduardo os comentará las cuestiones que ahí aparezcan. Pues nada más, Eduardo, adelante. Muchas gracias, Noelia, por tan amable presentación. Bueno, si os parece, voy a compartir la pantalla para que podáis ver la exposición y así, pues vamos a iniciar, si os parece, este webinar que se centra o se centrará en tratar un poco las competencias del personal evaluador de ahorros energéticos en este sistema CAE, es decir, del personal que va a estar integrado dentro de lo que es el agente que vamos a ver en el sistema CAE, que verifica, el agente verificador de los ahorros energéticos que se produzcan de las actuaciones, que tiene que estar acreditado por ENAC, y para ello, pues bueno, vamos a ver un poquito cuáles son las competencias generales en los tipos de actuaciones que debe tener este personal, ¿de acuerdo? Bueno, sin más preámbulos, si os parece, vamos a ver un poquito el índice de lo que vamos a ver en la sesión. Así, bueno, haremos una breve introducción a lo que es el sistema CAE, que está pues, ahora muy en auge, con el origen, definición y normativa que le afecta. Vamos a ver los agentes que participan de este sistema, que va a dar lugar o quiere dar lugar a la apertura de un nuevo mercado, el mercado de certificados de ahorro energético, de los llamados CAES, el proceso general del sistema en sí. Y luego, en la segunda parte, pues nos vamos a centrar en explicar un poquito o, digamos, en definir un poquito estas competencias del personal verificador de ahorros energéticos, ¿no? De acuerdo a los dos tipos de actuaciones que se prevén, que son las actuaciones estandarizadas, que como veremos estarán reflejadas en unas fichas y que son las que ahora mismo, pues digamos, son más replicables en diferentes ámbitos, es decir, son actuaciones que ya están diseñadas y que simplemente es aplicar lo que ya se pide, y luego la evaluación, las competencias que deberían tener, que son un poco más amplias, para la evaluación de lo que se llaman como actuaciones singulares, que son actuaciones de mayor rango, de mayor dificultad y de mayor complejidad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a iniciarnos pues, en lo que es unos breves comentarios de lo que es el sistema CAE, ¿no? El sistema de certificados de ahorro energético. Bueno, este sistema cambia un poco el paradigma y surge con el objetivo de generar ahorros o de la necesidad de generar ahorros de energía mediante proyectos de eficiencia energética, ¿no? Y lo que busca inicialmente es cambiar un poco el paradigma para los llamados sujetos obligados que veremos después,
que son las grandes empresas comercializadoras de energía, electricidad y demás, como también veremos en las siguientes diapositivas, pues la forma que tenían de hacer sus aportaciones para conseguir las justificaciones en cuanto a eficiencia energética y ahorros de energía que desde la Unión Europea nos exigían, ¿verdad? Digamos que todos los años el sistema tradicional lo que consigue o lo que busca es que para cumplir la obligación estos sujetos obligados hacen una aportación monetaria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, del cual surgen después unas ayudas que lo que hacen son las actuaciones, ¿no? Para conseguir justificar ante la Unión Europea pues este proceso, por así decirlo, de mejora de la eficiencia energética, ¿no? Este sistema CAES lo que intenta es cambiar un poco el sentido, es decir, primero que se hagan las actuaciones a través de unos propietarios de los ahorros energéticos que conseguirán unos certificados de ahorro energético que permitirán así, digamos, ofrecer estas justificaciones de mejora del desempeño energético a la Unión Europea, ¿no? Entonces, ya digo, la necesidad de generar estos ahorros de energía mediante proyectos de eficiencia energética para cumplir con lo marcado en la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea. Al mismo tiempo facilita, crea, impulsa es un mercado de inversión en tecnologías de eficiencia energética, es decir, prioriza e intenta que las eficiencias sean primordiales y se intentan hacer primero y no que se hagan después con las ayudas que se rescatan del fondo. Y todo este sistema CAES pues, se pretende gestionar a través de una plataforma electrónica que todavía incluso está en fase de desarrollo porque, como digo, pues bueno, digamos que esto está muy en ciernes, ¿de acuerdo? En determinados aspectos. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que es la definición fundamental, ¿no? ¿Qué es un certificado de ahorro energético, un CAE? Pues no deja de ser un documento electrónico que tiene una unidad de medida del ahorro energético. Es decir, las diferentes actuaciones tienen como objetivo el tener unas medidas de unos ahorros energéticos con respecto a lo que podrían ser, por ejemplo, los consumos anteriores a esa actuación, y esos ahorros energéticos de 1 kWh, pues vienen especificados en lo que sería la unidad, ¿no? Un CAE sería igual a 1 kWh. ¿De acuerdo? Entonces, este documento electrónico certifica, oficializa y monetiza la cantidad de energía ahorrada y vinculada a estas inversiones en eficiencia energética, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, pues como se señala ahí, cambio de iluminación, mejora de aislamiento, renovación de equipos industriales o domésticos, cambios por otros que sean más eficientes, etcétera, ¿no? Y lo que permite es que recuperar parte de los costes digamos, hacer una inversión para conseguir esas actuaciones con una contraprestación, perdón, por la venta de los ahorros que se obtengan con esas actuaciones y que van a estar certificados. Van a estar certificados a través de un organismo certificador que es el que dispondrá al personal evaluador sobre el que vamos a hablar después, posteriormente, ¿no? El precio de este mercado, pues fundamentalmente una de las premisas que se buscan es que el euro por CAE sea menor que el euro por kilovatio hora definido para las aportaciones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. ¿Con qué objetivo? Pues en el de movilizar y el de fomentar e incentivar a esos sujetos obligados o en su defecto a los sujetos sobre los que deleguen, pues a hacer a participar de este sistema CAES en lugar de simplemente limitarse a hacer su aportación al Fondo Nacional y olvidarse, entre comillas, un poquito de lo que son pues, esas actuaciones en eficiencia energética, ¿no? El ciclo de vida del producto de este mercado de CAES pues, es el que aquí se muestra, donde tiene que haber una verificación acreditada del ahorro energético por el personal evaluador que vamos a tratar en la segunda parte. Los CAES serán emitidos por las comunidades autónomas a petición de los sujetos obligados y delegados. Los sujetos obligados son los que tienen la obligación, por eso de ahí su definición, de hacer concretar esos ahorros energéticos. Bien, pueden delegar a través de determinados contratos en otros sujetos que son los que en su nombre pues deben conseguir estos ahorros, ¿no? La compraventa en el mercado de esos CAES y la liquidación cuando el sujeto obligado o el delegado en su caso pues lo solicite para eliminar las partes de estas obligaciones. Así, el sistema nace a través del Real Decreto 36/2023, que es el que establece el sistema CAES, conforme a la ley que se aprobó para las medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia, y se desarrolla por varias órdenes ministeriales que han salido publicadas recientemente, ¿no? La orden TED 815/2023, donde se hace el desarrollo parcial del Real Decreto mencionado, y sobre todo, y más importante, la orden TED 845, que es donde ya se aprobó o sale, digamos, publicado el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética, ¿no? Que en las famosas fichas de catálogo, que son las que, digamos, son replicables y más fácilmente posible llevar a cabo, pues esas actuaciones de eficiencia energética, donde simplemente hay que seguir los parámetros que se indican en esas fichas, ¿no?
Veremos más adelante que esas fichas son documentos vivos, se van a ir actualizando poco a poco con la colaboración de todos los profesionales del sector. Pues se va a ir enriqueciendo ese catálogo de fichas a fin de pues, agilizar lo más posible estas actuaciones estandarizadas o replicables, que ya digo son las más sencillas, ¿no? Bueno, aquí podemos ver un poco el índice del Real Decreto 36, 2023, donde se explica lo que son los sujetos delegados, la gestión del sistema de ahorros energéticos, el sistema de certificados, las disposiciones generales, es decir, un poquito pues explica lo que es el sistema en sí, ¿no? Que nosotros vamos a dar aquí unas pinceladas. Por ejemplo, como decía, en la orden, sobre todo TEZ 845-2023, aparecen las famosas fichas de catálogo y toda la documentación justificativa que será necesario tramitar a través de esa plataforma e-learning también, esa plataforma e-learning, no, perdón, esa plataforma electrónica, donde habrá que justificar pues, todo aquello que venga reflejado en la ficha, ¿no? Las fichas pueden tener una estructura diversa, pero básicamente, pues como se muestra en este ejemplo extraído precisamente de esa orden, pues reflejan un aspecto de esta manera, ¿no? Donde se indica en el encabezado pues, a qué tipo de actuación nos estamos dirigiendo, cuál es su ámbito de aplicación, cuáles son los requisitos, si es que los hubiera, que le puedan afectar a esa actuación en concreto estandarizada, cómo se calcularía el ahorro de energía. Esto es lo bueno de tener estas fichas estandarizadas, que no hay que seguir absolutamente nada más que los pasos que vienen indicados en ellas, donde precisamente, pues, o seguramente a través de fórmulas como esta que se puede ver aquí, o a través de tablas, o a través de un procedimiento relativamente sencillo y que ya está marcado, pues se pueden calcular los ahorros energéticos de los determinantes, componentes o de los equipos o de las instalaciones que se traten y resultar los cálculos así de la eficiencia, de la actuación de eficiencia energética y la consecuente mejora y ahorro de energía con respecto a la energía final inicial, pues que pudiésemos conseguir, ¿no? Aparte de eso, después habría que ajustar o justificar, mejor dicho, perdón, una serie de documentos que acrediten pues, la realización de la actuación en sí y que acrediten esos resultados. Y con este proceso, pues digamos que después el evaluador, si todo lo ve correcto, pues ya podría emitir, dar su dictamen positivo para que se puedan, digamos, a través de las comunidades autónomas, pues pedir esos CAEs que puedan entrar en el mercado del que estábamos hablando. Como digo, es un sistema un poco alternativo a lo que se venía haciendo hasta ahora y es importante para ello pues hablar de lo que son los agentes del sistema CAE fundamentalmente, ¿de acuerdo? Los sujetos obligados, que son los que tienen la obligación pues de conseguir esos ahorros, son las empresas energéticas que podemos ver, por ejemplo, en las que se muestran aquí, ¿no? Grandes empresas comercializadoras de electricidad, de gas, de petróleo, es decir, tipo Iberdrola, Cepsa, Repsol, y como digo, pues pueden cumplir sus obligaciones en materia de ahorro energético, pues bien aportando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es gestionado por el IDAE y cuyos fondos después se destinan a las ayudas para los proyectos, o liquidando CAEs, estos certificados de ahorro energético, que ya son una actuación que está demostrado y está verificado que produce un ahorro energético, y entonces estos sujetos obligados pueden adquirirlas y con eso pues cumplir su parte de sus obligaciones. Digamos que ese es el objetivo un poquito pues de priorizar, por así decirlo, lo que es la actuación previamente, ¿no? Los sujetos delegados, que son organizaciones que ayudan y se comprometen con los sujetos obligados a conseguir y liquidar los CAEs en su nombre. El propietario del ahorro, que es quien realmente realiza la inversión para las actuaciones de eficiencia energética que generen esos ahorros, ¿de acuerdo? Esa propiedad, ¿qué incentivos tiene para la inversión? Pues que esa propiedad después se puede ceder a un tercero a cambio de una contraprestación a través de un convenio CAE, ¿no? Con lo cual el sujeto obligado, pues por así decirlo, puede comprar esa actuación de eficiencia energética ya verificada como un ahorro al propietario en sí, ¿no? Y el usuario final, quien va a tener el impacto positivo, pues de consumir mejor o de estar ahorrando energía con respecto a lo como lo hacía anteriormente, ¿no? En muchas ocasiones este usuario final suele coincidir con el propietario original del ahorro. Y luego está el verificador del ahorro energético, que es la entidad acreditada por ENAC, que revisa que la actuación esté hecha, que la documentación sea correcta y que los ahorros declarados realmente son conseguidos, ¿no? Entonces, digamos que este es un poquito el papel del que vamos a ver ahora en la segunda parte, pues las competencias que se les exige al personal que va a formar parte de este verificador del ahorro energético, que, como digo, son entidades acreditadas por ENAC, ¿no? Otros agentes del sistema CAE son los gestores autonómicos y coordinador nacional, que van a ser los que gestionen y arbitren, perdón, todo el sistema. Como
como digo, los CAE se deben solicitar ante las comunidades autónomas y quienes intermedien entre todos estos agentes, ¿no? Pues, por ejemplo, para realizar determinados trabajos, como son las empresas de servicios energéticos, ingenierías, las organizaciones instaladoras, los fabricantes de equipos, etcétera, ¿no? Estos son un poco todos los agentes que intervienen en el sistema. Aquí tenemos el proceso general, ¿de acuerdo? Inicialmente, en una labor comercial se identificarían las actuaciones de eficiencia energética, se firmarían los convenios CAE entre, digamos, el propietario del ahorro y los sujetos obligado o delegado en su caso, se ejecutaría la medida de eficiencia energética, se solicitarían los ahorros que se estima que se van a conseguir. Después, por este verificador del ahorro energético, se verifican esos ahorros que han sido realmente hechos y que todo está correcto, para que, en ese caso, se pueda emitir antes de la solicitud, perdón, después de la solicitud de la emisión del CAE por parte del sujeto obligado, sujeto delegado, la comunidad autónoma puede emitir ese CAE, todo a través de una plataforma eh, tecnológica, una plataforma, como decía, electrónica, y para después pasar a la fase de la validación y emisión de los CAEs en su conjunto, con el registro nacional de estos en el CAE, que pueden formalizar después, una vez ejecutados, en la compraventa del mercado y posteriormente, por los mismos sujetos obligados o delegados, liquidarlos, ¿no? Todo esto bajo un régimen de inspección, control y sanciones, si procede, que quedan a cargo del coordinador nacional, mientras que la validación y el registro, la validación queda, como habíamos comentado, por parte del gestor autonómico y el registro por parte del coordinador nacional. ¿De acuerdo? Esto daría lugar a lo que es un poco la compraventa y liquidación dentro de lo que es el mercado. Como decía y como veíamos en la anterior exposición, se centra un poco en el verificador de ahorro energético, porque el título del webinar pues, iba un poco enfocado en estas competencias que son necesarias para poder ejercer el personal dentro de este verificador de ahorro energético, ¿de acuerdo? Entonces, el verificador del ahorro energético son organismos evaluadores de la conformidad. Aquí he dejado un enlace donde se pueden ver los que hay ahora, entre los que, por ejemplo, se encuentra Bureau Veritas, están acreditados por ENAC. Y los protocolos de acreditación de estas entidades son distintos según el tipo de actuaciones de eficiencia energética que se traten, ¿no? Las actuaciones estandarizadas, que como decía que eran muy simples, o las actuaciones singulares, que además, como vamos a ver a continuación en la segunda parte, son aquellas que están divididas por sectores. Son los responsables de emitir un dictamen sobre los ahorros conseguidos, sobre los ahorros energéticos procedentes o derivados de las actuaciones de eficiencia energética, ¿no? Y el dictamen favorable es absolutamente necesario y anterior para poder presentar la solicitud de emisión de los CAEs ante los gestores autonómicos, ante las comunidades autónomas. Digamos que esta entidad pues realiza la parte más importante de verificar y asegurar que el ahorro conseguido que realmente se publicitaba o se pretendía conseguir con la actuación de eficiencia energética, pues es realizada. Y entonces vamos a pasar ya a lo que son las competencias de este personal evaluador o verificador de esos ahorros energéticos y que pertenecerían pues, a esa entidad acreditada por ENAC, que sería la encargada de verificar que los ahorros de energía son los conseguidos con las actuaciones de eficiencia energética. Bueno, pues como había dicho, por ejemplo, para las actuaciones estandarizadas, que son las más sencillas, como puede ser, por ejemplo, pues el reemplazo de una bomba por otra más eficiente o la sustitución pues, de algún equipamiento por simplemente aplicación de una serie de fórmulas o de tablas o de mecanismos que vienen especificados en las fichas de catálogo, pues siguiéndolas tal cual se pueden hacer las actuaciones de mejora de eficiencia energética que se llaman estandarizadas y que además son replicables fácilmente y que consiguen menores ahorros energéticos generalmente que las actuaciones singulares, pero que permiten o buscarían agilizar un poco pues, el fomento del ahorro de energía, ¿no? de potenciar actuaciones que consigan ese ahorro de energía. Para ejecutar este tipo de verificaciones, pues digamos que los requisitos serían los menos exigentes, ¿no? Y entonces se deberían tener, perdón, conocimientos y experiencias relativos a energía en cuanto a su ámbito general o conceptos, tipos de energía, aplicaciones, usos, instalaciones, las actuaciones de ahorro en consumo de energía, actuaciones de eficiencia energética y las unidades físicas de medida de energía, ¿no? Y luego, pues, conocimientos de metodología y aplicación de cálculos para obtener los ahorros mediante actuaciones de eficiencia energética, ¿no? Puede servir para esto como ejemplo, pues, el anexo 5 de la Directiva 2012-27, que habla sobre este tema, ¿no? Y luego los conocimientos específicos sobre reglamentación,
pues que hacen referencia al Real Decreto que habíamos comentado antes y a las órdenes donde se desarrolla ese Real Decreto y donde se aprueban las fichas de catálogo, ¿no? Que se encuentran ahora mismo en curso. Sin embargo, en segundo lugar se encuentran las actuaciones singulares, que como un ejemplo pues, podría denominarse para, digamos, dimensionar con respecto a las actuaciones estandarizadas, que estas son mucho más complejas, pues podría ser la implantación de un sistema de gestión de la energía en base a ISO 50001, que requeriría ya de unos atributos técnicos y de unas, por así decirlo, trabajos y análisis y estudios pues mucho más detallados que simplemente el comprobar o aplicar los datos de unas fichas, ¿no? Entonces, además de las anteriores competencias destacadas para el personal que valide estas fichas estandarizadas, estas actuaciones estandarizadas, pues en añadidura, para las actuaciones singulares, se deberá mostrar otras especificadas que además divide por sectores de acreditación, entendiendo para ello los sectores residencial, de transporte, industrial, terciario y agrícola. Adicionalmente, puede ser necesario tener conocimientos sobre auditorías energéticas y, como indica el Real Decreto 56/2016, o contratos de rendimiento energético a través de la norma UNE en 17.9, o la norma ISO 50007 que especifica cómo delimitar los ahorros o cómo definir los ahorros energéticos en las organizaciones. También los protocolos de medida y verificación del desempeño energético, etcétera. Así, por ejemplo, pues bueno, en el sector residencial, los conocimientos y experiencias en proyectos de rehabilitación energética de edificios para la mejora de la envolvente térmica y otros elementos constructivos pasivos, mediante la sustitución de cerramientos, aislamiento de superficies, la eficiencia energética de instalaciones térmicas, con la sustitución de energía convencional por otra renovable, cambios de equipos de generadores de calor y frío por otros, incorporación de variadores de frecuencia, de mejoras de sistemas de regulación y control, mejora e instalación de sistemas de recuperación de calor, perdón, etcétera, ¿no? En cuanto a las instalaciones de iluminación, pues bueno, fomentar la utilización del alumbrado LED, instalación de dispositivos de presencia y de apagado automático. Y en cuanto al suministro y uso de agua, pues mejorar los equipos de bombeo y distribución, incorporar mejoras también en el sistema de regulación y control y ser conocedor profundo pues, de la normativa y de la reglamentación fundamental, ¿no? Como es la del documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, los certificados de eficiencia energética de los edificios o el reglamento de las instalaciones térmicas en edificios. Para el sector de transportes, pues algunos de los conocimientos y experiencia que delimitarían las competencias del personal, digamos, evaluador, pues serían planes y proyectos para reducción del consumo energético de flotas, aplicación de técnicas de conducción eficiente, planes y proyectos para el cambio modal de transporte hacia un transporte de mayor eficiencia, el uso de combustibles y tecnologías alternativas y más eficientes energéticamente, y mejoras en eficiencia en instalaciones auxiliares, ¿no? O, por ejemplo, también, pues optimización logística en fletes y movimiento de cargas. Es decir, tener competencias, conocimientos, capacidad y experiencia para desarrollar proyectos en estos ámbitos. También en el sector industrial, pues digamos que es necesario tener una experiencia y un bagaje, pues en lo que es el conocimiento para rediseñar procesos industriales que reduzcan el consumo energético, para la mejora de eficiencia energética de instalaciones térmicas, perdón, de climatización, con cambios de equipos de generadores de calor y frío por otros más eficientes, añadido de variadores de frecuencia, aislamiento de conductos y eliminación de fugas. También en las instalaciones térmicas de proceso para mejorar su eficiencia energética, en aquellas, por ejemplo, dedicadas a la generación de vapor, a las instalaciones frigoríficas, hornos, instalaciones de secado, etcétera. Digamos que muchas, como vamos a ver después, de estas competencias o de los ámbitos, pues pueden ser comunes a los diferentes sectores, ¿no? Dependiendo de sus particularidades, tienen unas características comunes que, bueno, sí que es conveniente que todos estos evaluadores de actuaciones singulares pues conozcan, ¿no? Por ejemplo, también en el sector industrial, pues nos podríamos encontrar con tener conocimientos y experiencia a la hora de reducir el consumo energético en las instalaciones auxiliares, ¿no? De ventilación, de aire comprimido, de tratamiento de aguas, de instalaciones contra incendios, de motores, etcétera, ¿no? El aprovechamiento del calor residual de procesos industriales, con un conocimiento sobre recuperadores, intercambiadores de calor, etcétera. Y también pues, tener conocimientos en el rediseño para la optimización energética de instalaciones de transporte de fluidos, ¿no? Por ejemplo, pues, para sistemas de bombeo, para conductos con circulación de fluidos a presión, válvulas, filtros, etcétera, ¿no? Instalaciones
asociadas al transporte de fluidos en el sector industrial. También, pues, conocer cómo reducir las pérdidas energéticas por el efecto Joule en cables eléctricos, pues, por ejemplo, tener constancia del aumento de sección efectiva de cables, del cambio del material conductor por otro de menor resistividad, la reducción de intensidad de corriente, el redimensionamiento de instalación de transporte de distancia. En las instalaciones de iluminación, pues lo mismo que nos había pasado, por ejemplo, para las, digamos, instalaciones de uso residencial, pero a mayor nivel, por supuesto, la utilización de alumbrado LED, instalación de dispositivos de apagado automático, de presencia, también aquellos aspectos relacionados con la mejora de la envolvente térmica y otros elementos constructivos pasivos, como también habíamos comentado anteriormente, la incorporación y mejora de sistemas de regulación y control, etcétera. Pues en el sector terciario, pues conocimientos y experiencia específicos en el rediseño de establecimientos comerciales para reducir el consumo energético, del sector servicios, por ejemplo, la mejora de instalaciones térmicas de climatización o renovación de aire, ¿no? Con un poco, pues digamos que muchos de los mismos parámetros que habíamos tratado para el tema del sector industrial, pero aplicados en este caso, pues a la evaluación de actuaciones singulares, mejora de la eficiencia energética en equipos de generadores de frío, así pues tener experiencia en conocer refrigerantes más eficientes para su aplicación, en la incorporación de equipos centralizados generadores de frío, en técnicas relacionadas y materiales con el aislamiento de conductos y eliminación de fugas, la mejora del rendimiento en instalaciones frigoríficas, etcétera. También, pues lo mismo del aprovechamiento del calor residual en cuanto a recuperadores, intercambiadores de calor, etcétera, las instalaciones de iluminación, con nuevamente el fomento del alumbrado LED y la instalación de dispositivos de presencia, etcétera, la mejora de la envolvente térmica de los edificios de este sector terciario y la incorporación de mejora de sistemas para la regulación y control que tengan un impacto positivo en los consumos energéticos, pues de este tipo, por ejemplo, en este sector servicios, por así decirlo, ¿no? Luego pasaríamos allá al sector agrícola, tanto agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, donde pues aquí los conocimientos tendrán también otro ámbito y así nos podríamos entrar en tener experiencia y capacidad pues para desarrollar actuaciones o conocer actuaciones de mejora de eficiencia energética en procesos habituales de laboreo agrícola, o de gestión de ganado y gestión de masas forestales, o en labores de buques pesqueros, ¿no? Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de regadío, plantas de acuicultura, captación, almacenamiento y suministro de agua, con identificación y eliminación de fugas, incorporación de variadores de frecuencia o arrancadores estáticos de sistemas, y luego también pues la mejora de la eficiencia energética de instalaciones térmicas y de renovación de aire o ventilación, ¿no? Pues con, por ejemplo, la incorporación o mejora otra vez, una vez más, de sistemas de regulación y control, el cambio de equipo de generadores por otros más, tanto de calor como de frío, como por otros más eficientes, el incorporar algún tipo de energía renovable siempre y cuando ésta traiga consigo ahorros energéticos, no simplemente por el hecho de cambiarlo, sino que hay que demostrar que la incorporación de esas fuentes renovables traen consigo además un ahorro de energía, de consumo de energía, por ejemplo, etcétera. Y bueno, pues también en la reducción y en el consumo energético de las instalaciones auxiliares que puedan derivarse del sector agrícola, ¿no? Pues aquellas relacionadas con el aire comprimido, con los sistemas de vacío y bombeo, con el tratamiento de agua o de purines, con los sistemas de ordeñado, de dosificación de alimentos, o todas aquellas, digamos, actuaciones o aquellas operaciones que tengan que ver pues, con el uso de la maquinaria agrícola, ganadera o de silvicultura, ¿no? Pues intentando mejorar los procesos de mantenimiento para que consuman menos energía, automatizar procesos, etcétera. Digamos que es un poquito en función del sector, pues las diferentes que se especialicen en cada uno de estos sectores, pues debería tener, ya digo, para ejercer sobre todo en estas actividades, pues la labor de verificador de los ahorros energéticos. También en el sector agrícola, pues mejora y eficiencia energética en los buques pesqueros en cuanto a lo que podrían ser incorporaciones o estudios nuevos para sistemas de propulsión, renovación de estos, sustitución y mejora energética auxiliares como alternadores, equipos de tratamiento de agua, grúas, elementos de izado, etcétera, ¿no? Nuevamente la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación y también en aquellos edificios pertenecientes
pues una mejora de la envolvente térmica y de otros elementos pueden ser pues, con el objeto de mejorar el aislamiento en superficies, de sustituir cerramientos a fin de conseguir ahorros energéticos, etcétera. Bueno, creo que con esto justamente pues, se finaliza un poquito estas competencias del personal evaluador de este dentro del sistema CAES, que será el encargado de verificar los ahorros energéticos, especialmente de las singulares en cuanto a los distintos sectores de aplicación, pero bueno, que también para las más sencillas actuaciones estandarizadas de fichas de catálogo, pues se requerirá de este, de este personal con estas competencias. Sin más, voy a dar paso a mi compañera Noelia, por si hubiera alguna pregunta o alguna apreciación. Muchas gracias, Eduardo. Creo que nos ha quedado todo bastante claro, pero sí que hay algunas cuestiones que plantean los asistentes. Bueno, en primer lugar, que varios de vosotros nos habéis comentado o nos han preguntado si vamos a haceros llegar la presentación PowerPoint y la grabación que estamos realizando de este webinar. Pues la respuesta es sí, dentro de unos días os enviaremos por correo electrónico tanto la presentación PowerPoint que ha utilizado Eduardo como un link para que podáis ver en diferido el webinar. Y si te parece, a continuación te indico algunas de las preguntas que durante la exposición nos han hecho llegar. Pues uno de los asistentes nos pregunta si hay criterios para seleccionar competencias generales comunes que les permiten a quienes verifican evaluar todos los sectores de las actuaciones singulares. Bueno, sí, eso va un poquito en línea con lo que había comentado, porque a lo largo de la presentación se ve que hay determinadas competencias y, o sea, conocimientos y experiencias que deben presentar este personal verificador o evaluador, debido a que hay instalaciones que son, por así decirlo, comunes, las de iluminación a diferentes sectores, y que entonces, pues bueno, sí que en este caso puede haber algunos criterios que permitan que sean las mismas, ¿no? Por ejemplo, con carácter general, pues aquellas competencias aplicables al sector residencial y al sector industrial, pues serán también aplicables gran parte de ellas, no todas, al sector terciario, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias. Te indico otra pregunta. ¿Están definidas restricciones de incompatibilidad para poder ejercer como verificador? Sí, 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 esto es un poco algo parecido al tema de, bueno, de conflictos de intereses con las auditorías y demás. Obviamente, los sujetos obligados no pueden formar parte de esas entidades e incluso ni siquiera si dentro de un grupo societario hay un sujeto obligado y una entidad verificadora que estuviesen, vamos, formando un grupo, pues tampoco en ese caso esa entidad verificadora ni siquiera podría como tal, ¿no? A la hora de verificar los ahorros energéticos. Vamos, que ahí sí que puede haber ciertas incompatibilidades por conflictos de intereses, vamos, simplemente. Nos ha quedado claro, Edu. Vamos ya con la última pregunta porque estamos ya fuera del tiempo. Las preguntas que queden sin responder, pues te las haremos llegar y se contestará a los interesados a través del correo electrónico. Muy bien. Y ya para terminar, te planteo la última pregunta, que sería, ¿qué ocurre si un verificador determina el resultado de una actuación como desfavorable? Bueno, nada, simplemente se pondrá en contacto o quizás intentará, comunicará cuáles son las deficiencias y dará aviso para que sean, digamos, resueltas en caso de que sea pues, por algún fallo en la documentación o por algún motivo. Y en caso de que estas no puedan ser resueltas o no se haga caso de estas aseveraciones, pues nada, finalmente se daría un dictamen negativo, con lo cual no se podría, en ese expediente CAE, el sujeto en cuestión que solicitara esos CAE, pues no podrá emitirlos. Pero bueno, previamente siempre se dará aviso para que corrija las posibles deficiencias que hubiera en la actuación.
Pues muchas gracias, Eduardo, tanto por haber realizado esta exposición tan interesante como por responder a las preguntas que nos han planteado los asistentes. Y a todos que nos habéis acompañado esta tarde, daros una vez más las gracias por participar en este webinar, que espero que haya sido de vuestro interés. Y nada más, me despido de vosotros y que tengáis un buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Noelia, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.